Antes de comenzar a hablar acerca de las patologías que se pueden presentar en el embarazo, tenemos que ver una parte introductoria que tiene que ver con el desarrollo embrionario, unos glosarios de términos, que eso es lo primero que vamos a ver, es decir, una terminología. La primera terminología que vamos a encontrar es la fecundación. Ya nosotros estuvimos hablando acerca de este tema, acerca de lo que es la fecundación, ¿cierto? La fecundación es básicamente la unión entre los dos gametos, tanto femenino como masculino, es decir, las células reproductoras, que serían en este caso el óvulo y el espermatozoide. Cuando ellos dos se unen, ocurre la fecundación. Así de sencillo es el término, ¿no? Esa es la fecundación. Hay otra terminología que hace referencia al embrión y al feto. Si bien hacemos referencia a un ser humano, ¿no? Cuando hablamos tanto de embrión como feto, hay que determinar que el embrión es la fase inicial del desarrollo del cuerpo humano, ya del desarrollo embrionario como tal. Básicamente hasta cuando se lleva hasta la semana 8 de gestación. ¿Qué quiere decir eso? Que un embrión es embrión hasta la semana 8 de gestación. Pero hablamos de feto, es cuando el bebecito supera esas semanas de gestación. Es decir, tiene más de 8, más de 9, ¿cierto? Y básicamente se le llama feto durante todo el transcurso del embarazo hasta cuando ya llega a su término, ¿ya? Cuando ya la mujer va a dar a luz. Entonces, embrión es hasta la semana 8 y feto es a partir de esa semana en adelante hasta cuando la mujer ya da a luz, ¿cierto? Hablamos acerca de otro proceso que es la implantación. Este tema de la implantación también se los estuve socializando cuando hablamos del ciclo menstrual, que yo no sé si de pronto ustedes lo recuerdan. Que les había dicho que después de la fecundación, es decir, de la unión del óvulo y del espermatozoide, ese óvulo que está fecundado hace un proceso de recorrido a través de las trompas de falopio, que son estas que están aquí, hasta que llegue al útero. Y una vez que llegue al útero, necesita implantarse o anidarse dentro de la pared uterina, que en este caso sería el endometrio, ¿cierto? Y a partir de que él se mete allí, así como lo ven en la imagen, a medida que van pasando los días, este óvulo fecundado empieza a adentrarse en esa capita de endometrio y para que empiece su proceso de desarrollo o de proceso o de desarrollo embrionario como tal, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente el proceso de implantación. Es el proceso mediante el cual ese óvulo que está fecundado se anida o se mete dentro de esa capita del endometrio, ¿no? Existe otra terminología que son los loquios. Los loquios son el sangrado que tiene la mujer justo después del parto. Después del parto la mujer queda con un sangrado. No es un sangrado tipo menstrual, no. Es un sangrado que presenta la mujer después del parto. Ese sangrado tiene que tener ciertas características para que se consideren normales, ¿no? Cuando los loquios presentan alteraciones, ya uno empieza a sospechar de ciertas patologías que son las que vamos a ver más adelante en este módulo. Entonces, ese sangrado, específicamente ese sangrado que tiene la mujer después del parto, se le llama loquios. Nada más. ¿Qué pasa con los loquios? Que vienen muy de la mano, por decirlo de alguna manera, con lo que nosotros denominamos entuertos. Los entuertos son las contracciones uterinas, ¿cierto? Es decir, unas contracciones que tiene el útero justo después de dar a luz, ¿cierto? Para que el útero vuelva a su posición normal. Recordemos que el útero durante el embarazo se distiende, se agranda, ¿cierto? Y una vez que ya el bebé sale, porque ya cumplió sus semanas de gestación, es decir, ya se cumplió el objetivo, ¿cierto? Ese útero queda distendido, queda como abierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo tiene que hacer un proceso de nuevamente llevar ese útero a su posición y a sus tamaños normales de antes de quedarse embarazada la mujer. Es porque el útero es relativamente pequeño. Y miren todo lo que se distiende con un embarazo. Básicamente el tamaño de la barriga de una mujer es básicamente el tamaño del útero.
de que le crece el útero. Es decir, crece, yo podría decir que más de un 300 o 400% de su tamaño habitual. Entonces, ese útero, como está así distendido, necesita volver a su posición normal, ¿cierto? Porque si no vuelve a su posición normal, las mujeres empiezan a tener muchos sangrados después del parto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo, para poder ayudar al útero a volver a esa posición normal, tiene unas contracciones, ¿cierto? O hace que el útero tenga unas contracciones mucho más leves que como cuando ella tiene el proceso de parto, porque son muchas más leves. Sí lo podríamos equiparar como, por ejemplo, cuando tienen un leve cólico menstrual. Esos entuertos son así. Entonces, esas contracciones uterinas van a hacer que, así como su nombre lo indica, el útero se contraiga y empiece un proceso que se le llama involución uterina. La involución uterina es el proceso mediante el cual el útero vuelve a su posición normal desde antes de embarazarse, ¿no? Entonces, necesitamos que ese útero vuelva a su posición, ¿cierto? Que se dé ese proceso de la involución uterina, y ese proceso de involución uterina está muy pegado o está muy relacionado con la presencia de los entuertos, ¿cierto? Entonces, una mujer se espera que después de dar a luz tenga estas contracciones, ¿cierto? Las tenga, porque eso es algo favorable para ella, porque va a hacer que se recupere después del parto, que el útero vuelva a su posición normal, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Que la mujer, cuando ya ella da luz, entra en un periodo que se llama puerperio. El puerperio es la etapa en donde la mujer ya pasa su periodo de recuperación. Muchas mujeres o muchas abuelitas, sobre todo, le dicen esto la dieta. Creo que le dicen la dieta o la etapa de dieta o algo así, que es un periodo de 45 días, ¿cierto? Entonces, ese periodo de 45 días se espera que una mujer ya recupere, es decir, ese útero ya esté en su posición normal, ya esté nuevamente allí dentro de la cavidad de la pelvis, ¿cierto? Y ya básicamente una mujer después de esos 45 días podemos decir de que ya está bastante recuperada de su proceso de parto. Entonces, ese periodo de recuperación que tienen las maternas después de dar a luz se le denomina puerperio. ¿Qué pasa? Que hay un puerperio que es inmediato y hay uno que es mediato. El que tiene mayor importancia clínica es el puerperio inmediato. El puerperio inmediato es el que ocurre después de las 24 horas, o sea, siguientes al parto, que son las épocas o las horas más peligrosas tanto para el bebé como para la materna. Entonces, ese puerperio inmediato, como es tan peligroso que pueden ocurrir tantas complicaciones con la mamá como con el niño, necesita evolución médica, es decir, necesita siempre una observación clínica. Y por eso es que ustedes van a ver que independientemente de cómo dé a luz la mujer, si por parto vaginal o por parto por cesárea, sea o no complicado, siempre se le deja a la materna y a su bebé un día de hospitalización después del parto. Aunque todo haya salido a la perfección, la mujer está estable y el niño también. Nunca se le da salida inmediatamente después de dar a luz. Porque, como les decía, ese puerperio es una etapa de muchas complicaciones. Al cabo de esas 24 horas en donde se pueden reflejar la gran mayoría de las complicaciones relacionadas con el posparto. Así que obviamente necesitamos mantener tanto al niño como a la madre bajo observación médica, ¿no? Mientras ese periodo pasa. Si la mujer supera ese rango de horas de las 24 horas y su bebé no tienen ningún tipo de complicación, pues se espera de que esa mujer pues siga su proceso de puerperio hasta los 45 días de recuperación en casa sin complicaciones. Eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, aunque eso todavía estaría ligado al hecho de cuál sería el cuidado que tenga esa materna, ¿no? En casa. Existe otro término que es el perinatal y prenatal. Lo perinatal es todo lo relacionado con la gestación. Todo lo relacionado con la gestación se le denomina perinatal. Ese es como el apellido, ¿cierto? Y prenatal es todo el tiempo que esté ocurrido antes de la gestación. Hay otro término que también se ha utilizado mucho que es el neonato o recién nacido. Muchas personas hablan de bebecitos de meses y siempre los determinan como recién nacidos.
Y clínicamente los recién nacidos solamente van hasta el primer mes de vida, nada más. Es decir, si un bebé nace hoy es 26, 27 de mayo, no recuerdo, entonces hasta el 27 del siguiente mes es ese periodo que es recién nacido. Después de esa fecha ya no es recién nacido, pasa a ser un lactante. Y los lactantes se dividen en dos, lactante menor y lactante mayor. Entonces, el recién nacido va solo hasta el primer mes de vida. De ahí en adelante el niño pasa a ser lactante, menor o mayor. El mortinato es el bebé que nace muerto. Entonces, esto es de importancia epidemiológica porque no se espera que un bebé muera dentro del vientre materno. Y cuando eso pasa, es una investigación muy grande que hay que hacer porque se tiene que investigar el porqué, o sea, las causas que llevaron a la muerte de ese bebé. Entonces, si ese bebé nace muerto, se le hace una vigilancia epidemiológica, es decir, ese tipo de casos hay que reportarlos, porque eso es de seguimiento epidemiológico, cuántos bebés, y por ejemplo también otro seguimiento epidemiológico que se le hace es a las mujeres que tienen muertes por parir, literalmente, por dar a luz. Entonces, esa es otra importancia clínica. Entonces, cuando el niño muere dentro del vientre materno y después es que nace, a eso se le llama mortinato, ¿cierto? No es una muerte neonatal, porque hablamos de muerte neonatal es cuando el bebé nació, pero nació vivo y debido a complicaciones relacionadas con el parto, algún tipo de enfermedad que tenga el niño, lo que sea, él posteriormente murió, pero no murió por causas del parto como tal, ¿cierto? Entonces, esa es muerte neonatal, es decir, la muerte de un recién nacido. Pero hablamos de mortinato, es que directamente el bebé ya nace muerto, es decir, nace sin signos vitales, nace sin vida. Es decir, podemos sacar la conclusión de que ese bebé murió dentro del vientre materno. Entonces, eso es de seguimiento epidemiológico, son casos importantísimos y esos hay que reportarlos, ¿cierto? Hay otro término que se utiliza muchísimo y, por ejemplo, yo no sé si de pronto lo alcanzamos a notar en lo que es los métodos de planificación familiar, sobre todo los hormonales, que generan esta parte que se llama cloasma o melasma. Este cloasma o melasma son unas manchas estilo café, así como lo ven en las imágenes, que se ven, por ejemplo, alrededor de la boca, en la nariz, sobre el puente de la nariz, en las mejillas, ¿cierto? Y ese tipo de manchas son usualmente oscuras, son de un café bastante oscurito, ¿cierto? Y usualmente asemejan como las alas de una mariposa desplegada, ¿no? Donde, por ejemplo, si tomamos como el cuerpo de la mariposa, el tabique de la mujer, ¿cierto? Y toda esta mancha que está aquí sobre las mejillas, estas manchas que están aquí sobre las mejillas, serían entonces como las alas desplegadas de una mariposa, ¿cierto? Como si la mariposa estuviese con las alas abiertas. Pues, este tipo de manchas usualmente se presentan, algunas mujeres las presentan, no todas, pero sí se ha visto que las mujeres en estado de embarazo tienden a salirle esas manchas, ¿cierto? No a todas les pasa, pero puede pasar. Y algunas mujeres después del parto quedan así, es decir, no se les quita esa mancha. Y hay algunas otras que, si bien no se les quita de un todo, pero sí se le atenúan bastante después del parto. Es decir, no son tan visibles, ¿cierto? Entonces, esto obviamente que le genera inconformidad en muchas mujeres por el aspecto estético, ¿cierto? De que la mujer pues no quiere tener la cara manchada y sobre todo que estas manchas, como les decía, son bastante oscuras, ¿cierto? Hay otra parte que se le llama la línea negra, ¿cierto? Esa línea negra, no sé si ustedes la han visto en alguna ocasión en una mujer embarazada, que es esta línea oscura que le sale como de la base de la barriga hasta acá, hasta fondo de útero. Es una línea completamente negrita, una mancha oscura, ¿cierto? Y a veces esa mancha oscura pareciera que se llenara como de vellitos, de los vellitos que tiene la mujer ahí en la barriga.
Y eso una vez que ella dé a luz, se desaparece, ¿ya? Ya se quita por sí solo. Ella aparece solita y después se va. Así de sencillo. Es algo muy característico del embarazo. Hay otra terminología que son las contracciones de Braxton Hicks. Esas contracciones de Braxton Hicks son lo que nosotros conocemos como contracciones falsas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Esas contracciones son unas contracciones que usualmente se presentan antes del proceso de parto, ya como tal, el real, el verdadero, ¿cierto? Y digamos que son unas contracciones algo leves, ¿cierto? Son unas contracciones algo leves, pero que no producen cambios a nivel de cuello uterino, es decir, no hacen que la mujer ni dilate ni borre cuello uterino, ¿cierto? Entonces, por eso es que le decimos que esas contracciones son falsas. No quiere decir que la mujer no las sienta, porque sí las siente, solo que esas contracciones no hacen cambios a nivel del cuello, del cuello uterino de la materna, que eso lo va a ver más adelante. Existen otros términos relacionados también con el parto, como por ejemplo lo que es la distosia, la eutosia. La distosia es el trabajo de parto con problemas. Es decir, cualquier tipo de problema que tenga relacionado la materna con el parto es un parto distósico, ¿ya? O distosia, ¿cierto? Por ejemplo, el bebecito que viene macrosómico, es decir, es un bebé que es muy grande para la cavidad o la pelvis de la mamá, ¿cierto? Entonces, que eso lo vamos a ver más adelante. Existen varios tipos de pelvis y solamente una pelvis es la que se considera que es la apta para poder tener ese parto vaginal, que es la pelvis tipo ginecoide. Entonces, si una mujer no cumple con ese requisito de tener esa pelvis, si su bebé es muy grande, es decir, viene macrosómico, puede tener una incompatibilidad allí, ¿cierto? Porque la pelvis de la madre es muy chiquitica y el bebé viene muy grande. Obviamente que él no le va a poder pasar por allí, por esa pelvis tan pequeña. Entonces va a sufrir el bebé y va a sufrir la mamá. Ese tipo de problemas se le llaman distosias, es decir, es un trabajo de parto distósico, ¿cierto? Que tiene algún problema. Y el trabajo de parto eutósico o la eutosia es el que viene sin problemas, que es el que nosotros aspiramos a tener, sea un parto por cesárea, parto vaginal, pero cualquiera que sea el parto, pero sin problemas, ya que todo salga según lo planeado, ¿cierto? La gestante, que es el otro nombre que se le da a la embarazada, y también pueden escuchar que a una embarazada se le llame grávida, también. Usualmente el término más empleado a nivel clínico es grávida. Entonces ustedes van a escuchar mucho a los especialistas, a los ginecobstetras, hablar de cuál grávida es. Entonces una grávida, cuando ustedes lo escuchen ese término, hacen referencia a esa, a una mujer que está embarazada, ¿ya? Entonces, para que no se vayan a extrañar. La paridad es el número de partos que ha tenido una mujer. Partos. No el número de veces que ha estado embarazada. Ojo con eso. La paridad quiere decir el número de partos que ha tenido la mujer, no el número de embarazos, porque no siempre el número de embarazos coincide con el número de partos. ¿Qué les quiero dar a entender con eso? Que la mujer pudo haber estado 10 veces embarazada en su vida, un ejemplo, pero solo de esos 10 embarazos solamente uno fue un parto cualquiera que sea, vaginal o por cesárea, pero solo un parto tuvo. Es decir, esta mujer tiene paridad de un solo parto a pesar de que haya estado 10 veces embarazada. Entonces, el embarazo no es sinónimo de parto. El embarazo no es sinónimo de parto, porque muchas cosas pueden salir mal en el embarazo y la mujer puede terminar la gestación incluso antes de dar a luz, ¿ya? Puede tener una pérdida, puede tener un aborto, etcétera. Entonces, la paridad no es lo mismo que las gestaciones, ¿no? Entonces, eso para que también quede claro. Cuando hablamos de mujeres en estado de gestación o de grávidas, hablamos precisamente de cuántas gestaciones ha tenido una mujer.
¿cierto? O cuántos partos ha tenido esa mujer, porque eso es de importancia clínica. Entre más partos ha tenido la mujer, más complicaciones hay relacionadas a ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para poder darle un rango de número de partos a la mujer, se le ha dado estos términos de nulípara o primípara. Es decir, es la mujer que nunca ha dado a luz y que la van a recibir, es decir, es su primer parto, ¿ya? Ella va a afrontar su primer parto, ¿ya? Entonces, como va a asumir o va a tener su primer parto, es una nulípara o primípara, que ahí viene el término de primípara, ¿ya? Es decir, por primera vez va a dar a luz, ¿cierto? Hablamos de una mujer multípara cuando ella ha dado a luz varias veces, es decir, ha parido varias veces, más de 5 partos, ¿ya? Más de 5 partos, ya eso es una multípara. Y hablamos de una gran multípara, es decir, una mujer que ha tenido muchos partos, más de 8. Entonces, cuando una mujer ha tenido más de 8 partos, sea por cesárea o sea vaginal, se le designa el término de gran multípara, ¿ya? Y así con los demás. Profe, y los que por lo menos tienen 2 o 3 hijos, ¿cómo se llaman? Que no pasan de los 5 para llamarse multípara. No, esa es una gestante de tanto, Okay. Gestante de 2, gestante de 3, ¿ya? Esos términos, porque usualmente son esos procesos, me voy a devolver. Usualmente estos procesos siempre se tienen en cuenta porque son estos rangos de mujeres las que más se complican. Es decir, si uno tiene, es decir, siempre su primera gestación, su primer parto puede ser complicado, porque existe la posibilidad de que se pueda complicar. Y si a eso yo lo asocio, por ejemplo, de mujeres muy añosas, es decir, mujeres que ya tienen más de 35 años, o que son nulíparas o primíparas de 14 o de 15 años, usualmente uno asocia las edades y el hecho de ser de ser primíparas, que uno puede decir miércoles, se puede presentar alguna complicación en el parto. No es que se vaya a complicar, porque no es una regla, pero por el hecho de esos factores de riesgo que existen, siempre uno sopesa el hecho de que posiblemente puede presentarse una complicación, ¿no? Y lo mismo pasa con las multíparas y las gran multíparas. Las mujeres que son multíparas y sobre todo las gran multíparas, usualmente son mujeres que tienen complicaciones asociadas a la gestación, ¿ya? Porque el cuello uterino ha pasado tantas veces por esa dilatación y usualmente esas multíparas solamente hasta con estornudar ya están botando al niño, o sea, literalmente. Ellas hacen un proceso de parto súper rápido. ¿Por qué? Porque ya el cuello uterino se ha dilatado en múltiples veces y es más fácil hacer ese trabajo de parto en ellas. De hecho, incluso ellas van al baño a orinar y allá mismo, o sea, uno con estas gran multíparas, y las multíparas uno tiene que estar muy pila, porque ellas incluso solamente con caminar ya enseguida se traen el bebecito y ya. Paren enseguida. Con el mínimo de esfuerzo ya enseguida están dando a luz, porque ese útero se ha dilatado mucho. Pero ¿qué pasa con el pasar del tiempo? Que las mujeres entre más parto tienen, obviamente que ellas se exponen a tener mayores complicaciones a nivel de salud, porque recuerden que el proceso de embarazo es un proceso demandante para el cuerpo de la mujer. ¿En qué sentido? Que le va a demandar mucha energía, primero, para formar un bebé, es decir, porque ella va a crear, va a diseñar una persona nueva. Imagínense cuánta energía se necesita para poder llevar a cabo todos esos procesos celulares, toda esa multiplicación celular que se da dentro de la gestación. Se necesitan de muchos recursos metabólicos, energéticos, hormonales también, para poder hacer ese proceso. Entonces, no es fácil, primero. Y segundo, que dentro de esos materiales que se piden para poder formar a este bebé, ¿cierto? Es el calcio. Por eso es que las mujeres cuando están embarazadas les mandan un suplemento de calcio, porque el bebé sí o sí, para poder formar sus propios huesos, necesita de calcio. Entonces, el bebé es mezquino, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque él va a coger ese calcio de donde sea. Si la mujer no se toma ese calcio, le va a robar ese calcio de los huesos a la mamá y de los dientes, para poder formar sus propios tejidos. Entonces, literalmente la mujer se va a
¿cómo le podemos decir? Se va a descalcificar por darle vida a su hijo. Entonces ahí es donde está el tema de que uno tiene que hacerle conciencia a las maternas para que se tomen esos suplementos que le mandan, porque esos suplementos no están ahí nada más porque sí, porque te los tienes que tomar y ya, no, eso tiene un fundamento científico. Yo no sé si de pronto ustedes han visto, por ejemplo, a sus abuelitas, ¿cierto? O incluso quizás a sus mamás, que muchas de ellas, sobre todo las mujeres que ya en esta época tienen 60, 70 años, incluso un poquito más jóvenes, algunos 50 o cerca de los 60 años, si han dado varias veces a luz si han parido varias veces, han notado que ellas tienen problemas dentales, en la gran mayoría. Utilizan chapas o puentes o tienen que hacerles algún tipo de, ¿cómo es que le llaman eso? Endodoncia, creo que es que se le llaman, que le colocan un diente falso, que se lo atornillan directo en la, ¿cómo es que? En la mandíbula, ¿cierto? Pero es porque antes no, cuando una mujer salía embarazada, no le mandaban estas vitaminas, ¿ya? Entonces las mujeres, si no tenían la precaución de alimentarse bien, es decir, de buscar alimentos ricos en calcio, como la leche, los huevitos y todas esas cosas, pues entonces obviamente que el bebé cogía las reservas de calcio que tenían esas mujeres dentro del hueso. Entonces han terminado o bien con indicios de osteoporosis o con problemas dentales muy serios, en donde básicamente los dientes se les ha caído y tienen que hacerse un tratamiento odontológico, ¿cierto? Entonces, esta parte es bien, bien importante, ¿no? Porque esto tiene que ver es con la salud de la materna. Y eso es lo que pasa con las gran multíparas. Imagínense que en ese proceso de embarazo, por cada embarazo pasa lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ya? Siempre se le está mandando, siempre se le está demandando esa fuente de minerales al cuerpo de la materna. Entonces, si la materna no tiene la precaución de llevar una muy, pero muy buena alimentación o de tomar esos suplementos alimenticios, va a tener problemas de salud desde muy joven. Y usualmente es lo que uno ve con las gran multíparas. Es muy raro ver que una multípara no tenga problemas de salud de algún tipo. Es muy raro. Porque todo ese proceso de la gestación es altamente demandante. Bueno, entonces el otro tema es lo de la involución uterina y la atonía uterina, que los dos temas están relacionados allí. ¿Qué pasa? Que la involución uterina, como les había comentado, el útero, miren todo lo que crece, es decir, este útero está normalmente aquí dentro de la pelvis, ¿cierto? Y una vez que pasa, es decir, cuando ya se llega hasta el punto máximo del embarazo, ¿cierto? Este útero crece hasta por acá, casi llegando a los senos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando se da luz, ese útero no vuelve a su posición, se recoge todo por completo. Él queda usualmente a nivel del ombligo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, por eso es que ustedes ven que una mujer después de dar a luz, independientemente si le hicieron cesárea o parió vaginal, ella va a quedar siempre como con una barriguita, como cuando ella tenía como 3 o 4 meses de gestación. Y hay muchas mujeres que piensan que como que no, que mira, que es que quedaste gorda, que no sé qué, y eso no es eso. Ese es el útero que quedó de ese tamaño. El útero quedó de ese tamaño. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hacer involucionar ese útero, es decir, desrecogerlo. Ese útero permanentemente no puede quedar de ese tamaño, porque se favorecen las hemorragias uterinas, las hemorragias posparto. Si el útero queda así crecido, se vuelve como flácido, como si fuese, sí, se vuelve muy flácido, y eso favorece las hemorragias, ¿cierto? Recuerden que la mujer después de dar a luz va a quedar con un sangrado, que recuerden que ese sangrado se llaman loquios, ¿cierto? Entonces, si la mujer tiene ese útero así flácido, que no tiene buen tono muscular, se favorece que empiece a sangrar más y más y más y más y más. Y la mujer literalmente puede sufrir una hemorragia posparto y llevarla incluso hasta la muerte, porque muchas mujeres terminan muertas por eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ese útero, como después del parto queda hasta ahí, hasta nivel del ombligo, hay que hacerlo involucionar, ¿cierto? Para que él nuevamente vuelva a su posición y tamaños habituales de antes del embarazo.
Eso es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Y ese proceso se da es a través de los entuertos, que como les decía anterior en la otra diapositiva, ¿no? Que los entuertos son esas contracciones que se dan a nivel del útero para que mandarle esa señal al útero de que, bueno, tienes que recogerte constantemente, le están haciendo una presión allí al útero para que vuelva a su posición normal, empieza a recogerse de manera paulatina y gradual hasta que él finalmente vuelva a su posición habitual, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Una pregunta. ¿Sí? Que hay de cierto que a medida que la madre va lactando, el abdomen va bajando. Totalmente cierto, así es. Cuando la mujer amamanta, ella despide unas hormonas de la llamada prolactina. La prolactina también tiene una incidencia y también produce oxitocina, también la mujer. La prolactina y oxitocina durante la lactancia. Esas hormonas intervienen, sobre todo la oxitocina, interviene en la involución uterina. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más la mujer amamante a su bebé, más rápido va a involucionar el útero, es decir, más rápida va a ser su recuperación. Entonces, la lactancia materna por eso es favorable, o sea, se matan como dos pájaros de un tiro, como dicen por ahí, ¿no? Ayuda a la mamá, ayuda al bebé, o sea, es algo de beneficio mutuo. Sí, es muy cierto eso. ¿Hay alguien que quería hacer otra pregunta? Sí, profe, ¿qué tan bueno es esas personas que después que dan a luz se colocan una faja? Bueno, las fajas son por cuestiones estéticas. Hay algunos obstetras que los recomiendan y hay otros que no. Porque hay algunos obstetras que dicen de que esa presión constante sobre el útero hace que se le dificulte al útero moverse y por lo tanto volver a su posición normal. Porque bueno, no sé si de pronto ustedes mismas, de pronto alguna vez, alguna de las que me está escuchando ahora, de pronto son mamás, no lo sé, o de pronto han tenido contacto con una mujer que ha dado a luz y quizás les haya comentado lo que les voy a decir a continuación. Hay algunas mujeres que después de dar a luz, sobre todo en esta primera semana, después de dar a luz, ellas de pronto se paran de la cama, van al baño a bañarse y de repente sienten que la barriga se le mueve, ¿cierto? Como si le estuviesen acomodando algo por dentro. Que eso es lo que usualmente las abuelitas le decían a uno que no, que la matriz está buscando su posición o algo así, está buscando como su nido o algo así creo que decían. Y eso básicamente es cierto, es así. Porque el útero, como les decía, va buscando su posición habitual. Recuerden que los órganos que nosotros tenemos en el abdomen tienen que hacerse a un lado literalmente para poderle dar espacio a ese bebé a medida que va creciendo. Los pulmones se ruedan un poquito, por eso es que se les dificulta a las mujeres en las últimas semanas de gestación. Ustedes ponen a caminar una mujer con 8 meses y medio de embarazo o con los 9 meses ya, ella no puede caminar ni siquiera 3, 4 pasos cuando ya está supremamente agitada. Y más si tiene esa barriga bien grandota. ¿Por qué? Porque todo ese espacio que está ocupando el bebecito, todo ese espacio es robado de los órganos que nosotros normalmente tenemos en el abdomen, ¿cierto? Entonces el diafragma se vuelve un poquito más para arriba, el hígado, el estómago, los intestinos, la vejiga, todo se hace y se reacomoda hacia un ladito, es decir, ese bebé lo que hace es literalmente como que quítate tú para ponerme yo, literalmente. O sea, como que llegué yo y aquí estoy y hasta que no me vaya ustedes se quedan ahí, literalmente. Entonces, cuando ya el bebé no está, obviamente que esos órganos tienen que volver a su posición habitual, ¿ya? Porque a medida que se va involucionando el útero, pues obviamente va cayendo, por decirlo de alguna manera, esos órganos van acomodándose nuevamente para estar en la posición en la que estaban desde antes de que la mujer se embarazara, ¿cierto? Entonces, ellas sienten como ese movimiento a nivel de la barriga y muchas de ellas se asustan porque piensan que hay algo malo en ellas. Incluso hay algunas que incluso hacen consultas
al especialista porque dicen, no, es que siento que algo se me mueve y algunas piensan que están nuevamente como si embarazadas. fuera un bebé. Sí. Exactamente, correcto. Profe, ya están. Sí, pero es eso, ¿no? ¿Será que sacaron o le dejaron a uno? Sí, sí, es una sensación rara, es una sensación súper extraña, porque no es una sensación que duela, no es algo doloroso, sino que uno siente que pareciera que le estuvieran metiendo mano literalmente dentro de la barriga, ¿ya? Como si le estuvieran esculcando allá adentro. Y eso es una sensación rara, es diferente y uno se asusta, ¿no? Entonces muchas mujeres también hay que hacerles anotar eso, ¿no? Hay que educar a las maternas sobre todos esos cambios para que ellas obviamente que sepan identificar entre lo que es lo normal y lo que es anormal, ¿cierto? Porque hay muchas mujeres que lastimosamente dejan pasar síntomas que sí son de importancia clínica creyendo que es algo normal. Y entonces se complican con una enfermedad súper bien complicadísima, ¿no? Una hemorragia, una infección, una subida de tensión arterial, lo que sea, pero por la falta de conocimiento. Entonces, es por eso que a las maternas se les pide que vayan al curso de psicoprofilaxis, ¿no? Es decir, es un curso de preparación para el embarazo. Entonces, yo no sé si las mujeres que están aquí, o incluso los varones que me escuchan, si de pronto sus parejas ya tienen hijos, alguna cosa, pues han tenido oportunidad de poder acompañarlas a ellas a ese proceso. Es un proceso muy bonito, ¿cierto? En donde no solamente se les enseña todos estos aspectos anatómicos y todo eso de prevención de enfermedades, como no, toda esa parte, ¿no? Que hay que conocer del embarazo y del posparto, también es muy importante conocerlo, sino también de que obviamente hagan un apego emocional con su hijo, ¿no? Tanto el padre como la madre, ¿cierto? Como que, bueno, ya es mi bebé, lo voy a cuidar, hago todo esto por mi bebé, para cuidarnos, etcétera, ¿cierto? Entonces ya comience ese apego emocional del embarazo, ¿cierto? Que uno espera que tengan todas las mamás, pero lastimosamente en muchos casos eso no es así. ¿Qué pasa entonces? Que también es algo bastante importante, lo que se conoce como la altura uterina. La altura uterina es esto que ustedes ven aquí. Es una medición literalmente de cuánto mide el útero de una materna, que es esto que está aquí. Y simplemente esto se hace con una cinta métrica. Esta altura uterina se hace durante el control prenatal. Así que las personas que me van a hablar de ese control prenatal les dirán cómo tomarlo, porque eso hay que tener unos aspectos a tener en cuenta. ¿Cuál es el punto anatómico en donde uno coloca, por ejemplo, esta cinta en 0 acá? Y para llevarla hasta dónde. Entonces, uno espera que a medida que la mujer va ganando semanas de gestación, ¿cierto? Esta barriga crezca, es decir, sea más alta, ¿cierto? Entonces, no podemos comparar, por ejemplo, la altura uterina de una materna que apenas tiene, no sé, 16 semanas, 20 semanas de gestación, en comparación, por ejemplo, con una materna que ya tiene 36 semanas o 38 semanas, que va a ser mucho más grande, ¿cierto? Esta parte de retardo de crecimiento intrauterino o retraso, también se le conoce así como retraso de crecimiento intrauterino, es literalmente eso. Es un retraso en el crecimiento del bebé mientras que está en el vientre materno. Cuando hablamos de intrauterino, quiere decir dentro del útero. ¿Qué quiere decir esto? Que este bebé no creció lo que se esperaba mientras que estaba dentro de la barriga de la mamá. Entonces, cuando nacen, son bebecitos que a pesar de que tienen la gestación, es decir, tienen la edad de gestación normal, son bebecitos que ni siquiera cumplen con la condición del peso ni de la talla para una persona o para un bebé de esa edad gestacional. Me hago entender. Yo puedo tener 2 embarazadas y ambas tienen 38 semanas de gestación. Es decir, con 38 semanas de gestación ya la mujer puede dar a luz tranquila que ella tiene sus semanas completas de gestación, ¿cierto? Lo mínimo que se espera que la mujer pare es con 37 semanas. Es lo mínimo. Entonces ya con ellas 38 semanas ya está bien, ella puede dar a luz en esas semanas y está perfecto. ¿Qué pasa? Que una de ellas puede dar a luz y otra, o sea, la otra también puede dar a luz y ambos bebés pueden lucir completamente diferentes.
Mientras que uno tiene, no sé, digamos que 3.500 gramos, el otro bebé nació con 2.500 gramos. Es decir, hay 1 kilo de diferencia literalmente, hay 1.000 gramos de diferencia. Y se preguntarán, pero ¿por qué esa diferencia tan abismal de peso si ambas están en la misma edad gestacional? Es decir, ambas tienen 38 semanas. Lo que pasa es que en algunas condiciones, de acuerdo también, por eso es que se hacen los controles prenatales, ¿no? En algunas condiciones, ese retraso, es decir, existe un retraso en el crecimiento de ese bebé mientras que está en el útero materno, ¿cierto? Entonces, ese tipo de retardo del crecimiento usualmente uno los evalúa con las ecografías que se le practican a las mujeres durante su gestación, que el mínimo tienen que ser 3, es decir, 1 por cada trimestre de gestación. Entonces, allí uno puede hacerse una idea de cómo va creciendo el bebé. Entonces, al momento de que este bebé nace, obviamente que van a nacer así, cuando, dependiendo, ¿no? Obviamente qué tan marcado sea ese retardo, ¿no? Porque hay chicos que tienen ese retraso, pero no muy evidente, ¿no? No es muy evidente. Pero hay otros niños que literalmente parecen niños como si fuesen niños de prematuros. Dan ese aspecto así como el que ven acá, en la imagen. Unos niños que, o sea, ustedes lo ven y pareciera que nacieran como de 7 mesinos o 6 mesinos. Son supremamente chiquiticos, que parecen unos muñequitos. Literalmente, son muy pequeños. Y uno dice, caramba, pero si esta mujer tuvo sus semanas completas, ¿cómo es que van a hacer ese bebé así? Es por ese problema. Y esto está dentro de uno de los temas que vamos a hablar en este módulo, así que no voy a meterme mucho con ello. En el ámbito de ginecobstetricia se maneja una fórmula, muchachos. Esto sí quiero que también quede claro. Cuando ustedes van a recibir a una materna en la consulta, cuando le vayan a hacer el control prenatal, ¿cierto? Bueno, ustedes no van a hacer directamente el control prenatal, pero sí pueden ser una valiosa ayuda al momento de hacer las consultas. Y también obviamente que ustedes tienen que manejar lo que son las notas de enfermería, la historia clínica de la paciente. Así que necesitan conocer muchos aspectos de cómo se llevan estas historias clínicas para que no se encuentren así como que miércoles, ¿y esto qué es? Como muy desubicados, ¿no? A nivel obstétrico se manejan estas fórmulas obstétricas, ¿no? Y esta fórmula obstétrica nos resume toda la vida de fecundidad o de fertilidad y de paridad que tiene una mujer a lo largo de toda su vida hasta el momento en que nos llega a nosotros a la consulta. Entonces, por ejemplo, esta fórmula obstétrica se compone de 4 aspectos, de la G, A, C y P. Ya ustedes se podrán imaginar a lo que hace referencia. Esta G hace referencia a las gestaciones, ¿ya? Que tenga una mujer, es decir, el número de embarazos que ella ha tenido a lo largo de toda su vida. Ojo, los embarazos son cuántas veces ha estado ella embarazada, ¿cierto? Puede ser embarazo de 2 semanas o embarazo de 9 meses. No importa, pero todos cuentan, porque hay muchas mujeres que piensan que los embarazos, como les decían, son o equivalen al número de hijos que han tenido o al número de partos que han tenido. Y no es así tampoco, ¿ya? ¿Cuántas veces ha estado embarazada y cuántas veces has dado a luz? Son cosas diferentes. Entonces, ¿cuántas veces ha estado la mujer embarazada a lo largo de toda su vida? En este caso, esta mujer ha estado embarazada 5 veces. Es decir, ella es gesta 5. Porque ha estado embarazada a lo largo de toda su vida hasta el momento de nuestra consulta. Ha estado embarazada 5 veces. A partir de allí hablamos de una A, de una C y de una P, que ustedes se podrán imaginar a qué hace referencia. A hace referencia al número de abortos que ha tenido. C es el número de cesáreas que ha tenido. Y la P hace parte, o hace referencia a los partos, pero esta vez partos vaginales, ¿no? Porque hablamos de C de cesárea y P parto. Siempre hablamos de parto es la vía normal, que es la vaginal, ¿cierto? Entonces ustedes van a encontrar P refiriéndose a parto vaginal. ¿Qué es lo que pasa? Que si esta mujer me dice a mí 5, que ha estado embarazada 5 veces, todas estas sumatorias de la A, C y P me tienen que dar 5. Por lo tanto, si ella me dice, bueno, en este caso tiene que dar
o ella, por ejemplo, me dice, no, tuve 2 abortos, ya yo sé que si ella me ha dicho de que haya tenido 2 abortos, 3 bebecitos, es decir, 3 embarazos de estos 5, ella sí los parió, ¿ya? Entonces, ahora tengo que conocer cuál fue el método por el cual ella parió esos 3 hijos. Entonces, en este caso muy en concreto, uno lo parió por cesárea y el otro lo parió los otros 2 los parió por vía vaginal. Entonces, yo sumo 2 más 1 más 2 y me dan el número de gestaciones que ella tiene a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Estas cifras tienen que coincidir. Los abortos, las cesáreas y los partos vaginales tienen que coincidir con el número de gestaciones. Si ese número no da, algo no cuadra. Y hay que hacerle la aclaración a las maternas, porque muchas mujeres, esta fórmula sale mala, pero es porque las mujeres implícitamente piensan que los embarazos son el número de hijos que tienen. Y de hecho, ni siquiera los partos son el número, tampoco podemos decir que si yo parí 5 veces en mi vida tengo 5 hijos. No, porque de pronto yo parí 5 veces, pero 2 se me complicaron y murieron y apenas me quedé con 3 hijos. Entonces pude haber tenido 5 gestaciones, 5 embarazos, pude haber tenido 5 partos, ¿cierto? Pero puedo tener apenas 3 hijos, ¿ya? Entonces, vivos, ¿no? 3 hijos vivos. Entonces, eso siempre hay que hacerle la aclaración a las maternas para que esta fórmula dé como es. ¿Tienen preguntas con esa fórmula, muchachos? Profe, yo no la entendí, profe. Permítame un momento. Señor, ¿y cómo se dice a la persona que da luz, no sé, 8 veces por la parte vaginal? Parto normal. Bueno, disculpen, chico, estaba buscando agua. Ahora sí, coméntenme. Dime. Profe, la cuestión de la fórmula obstétrica yo no la entendí. ¿Será, por favor, me la puede explicar? Bueno, les decía que la fórmula obstétrica es como un resumen del historial de fecundidad y de partos que ha tenido una mujer a lo largo de toda su vida, hasta el momento que nos llega a nosotros a la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa fórmula obstétrica se utilizan estas siglas que ustedes ven en pantalla: G, A, C y P. ¿Qué pasa con esas siglas? Que hacen referencia a una cosa en concreto. Por ejemplo, la G hace referencia a gestaciones. Y ya nosotros hemos determinado hasta el momento que las gestaciones son el número de embarazos que ha tenido esa mujer a lo largo de toda su vida. Si la mujer ha estado 20 veces embarazada a lo largo de su vida, 20 gestaciones son. No importa, el número, así sea que un embarazo de 10 días, así sea un embarazo de un mes, así sea el embarazo de 9 meses, pero todo eso cuenta ahí. Necesitamos saber es cuántas veces esa mujer ha estado embarazada a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que esos embarazos pueden o no se pueden llevar a feliz término. Es decir, de pronto una mujer quedó embarazada y ella pudo abortar, sea intencionado o no, pero pudo haber tenido un aborto, ¿cierto? En esos casos también se tienen que meter dentro de esta fórmula obstétrica cuántos abortos ella ha tenido, cuántas cesáreas y cuántos partos vaginales, que son las siglas que vienen aquí, A, C y P. Entonces, A de abortos, C del número de cesáreas y la P del número de partos que esa mujer ha tenido, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si esta mujer, en este ejemplo, como me dicen aquí, ella ha tenido 5 gestaciones a lo largo de toda su vida, es decir, ella ha tenido 5 embarazos, ¿cierto? A lo largo de toda su vida. ¿Qué pasa? Que yo este 5 lo tengo que desglosar en A, C y P para saber cuántos abortos ha tenido, si ha tenido esos partos vaginales o por cesárea. Entonces le pregunto yo a ella, ok, ¿has estado embarazada 5 veces? ¿Cuántos abortos has tenido? ¿Has tenido aborto? Ella dice, bueno, listo, sí, tuve 2 abortos. Entonces puedo decir colocar 2.
¿cierto? Entonces, si eso de esos 5 gestaciones que ella me dice, de las 5 veces que ella quedó embarazada, yo les resto esos 2 abortos, me quedan 3 embarazos. Entonces, de esos 3 embarazos, yo necesito saber si no son abortos, ¿cierto? Fueron partos. Entonces, esos partos fueron vaginal o por cesárea. Entonces, ella me puede decir, no, sí, yo tuve un parto por cesárea y tuve 2 vaginales, es decir, 2 normales. Entonces, coloco C es 1 y parto vaginal 2. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la sumatoria entre A, C y P tiene que coincidir, o sea, la sumatoria de todos esos 3 me tiene que sumar la cantidad total de gestaciones. O sea, en estas gestaciones meto abortos, partos vaginales, partos por cesárea, todo está aquí metido. Y a partir de aquí lo que yo voy a hacer es desglosar este 5, ¿ya? En cada una de las categorías que le corresponda de acuerdo a lo que me dice la materna, ¿no? Así. Entonces, por ejemplo, en el caso en concreto de esta materna me refiere que ella tiene 5 gestaciones. De esas 5 gestaciones ella tuvo 2 abortos. Me quedan 3 embarazos vivos, ¿no? Entonces esos 3 ella me dice que tuvo una cesárea y 2 partos vaginales. Entonces la fórmula de ella obstétrica sería esta, la que ustedes ven ahí. Y listo. Entonces ustedes van a ver que casi siempre cuando los médicos o los especialistas hacen la evolución médica del embarazo de una materna, casi siempre comienzan sus anotaciones con la fórmula obstétrica, que es esta. Casi siempre comienzan así, porque a partir de allí nos puede decir, por ejemplo, si la mujer es gran multípara, o es primípara, o es nulípara, ¿cierto? O es una multípara, ¿cierto? Entonces ya enseguida solamente con hacer esta fórmula uno puede identificar, ok, esta es una gran multípara, es una primípara, es una multípara, una gran multípara, ¿cierto? Y ahí enseguida uno puede decir, ok, ¿tiene o no tiene riesgo? Solo con mirar esta parte, nada más, así, de plano, nada más. Por el número de gestaciones que esta mujer ha tenido, ¿cierto? Bueno, encontramos otro aspecto que es la pelvimetría. La pelvimetría es un examen que se le realiza aquí en la pelvis a la materna, así como lo ven aquí. Esto es a través de un tacto vaginal, ¿cierto? Y lo que se hace es medir la cavidad que tiene aquí entre la pelvis, precisamente para identificar qué tipo de pelvis tiene la materna y saber si esa pelvis es adecuada o no para el parto vaginal, ¿cierto? Entonces, ese es un estudio que tiene que hacer el médico durante el control prenatal. Y a partir de aquí se dice si la materna tiene o no chance de ir a un parto vaginal, ¿no? A un parto vaginal normal. Hay una enfermedad, bueno, no podemos decir que una enfermedad como tal, pero sí es una alteración mecánica del parto, que es la desproporción cefalopélvica. Desproporción, ya ustedes conocen el término de desproporción. Cuando algo es desproporcionado, es algo mayor de lo que se esperaba, ¿cierto? Y cuando hablamos de céfalo, hace referencia a la cabeza, en este caso a la cabeza del bebé, y pélvica a la pelvis de la madre. Entonces, si hablamos de desproporción céfalo-pélvica, quiere decir que la cabeza del bebé es muy grande para la pelvis de la madre. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una incompatibilidad allí, hay una desproporción. Y por ende, ese bebé, por más que se empiece a empujar por ahí, con la pelvis no va a poder salir, porque esa pelvis es muy estrecha y ese bebé es muy grande. Entonces, estas son unas de las patologías que ameritan una cesárea. O sea, en este caso es una tortura, literalmente, hacer parir a esa mujer. Puede que lo para, puede que para al niño, puede que sí, pero esa mujer va a sufrir harto y le puede salir muchas complicaciones. Y lo mismo el bebé. Someter a este bebé para que pase por este canal muy estrechito lo puede traer problemas. Pueden hacer incluso con hipoxia. Entonces es algo muy delicado. Entonces en esos casos, ¿para qué complicarse si está la cesárea? Se hace la cesárea, se controla todo en un ambiente literalmente controlado, quirúrgico, aséptico. Se extrae al bebé,
la materna no tiene que pasar con 50.000 procesos de dolor y no sé qué, que exponerla a un sangrado, a un desgarro nivel 4, mejor dicho, algo súper grave, y exponer a ese niño incluso a un daño cerebral por una hipoxia severa, porque se está atorado ahí permanentemente el canal del parto y se puede literalmente ahogar, literalmente. Entonces, esto es una justificación para la cesárea. La episiotomía y la episiorrafia, que eso lo vamos a ver más adelante, es este procedimiento en donde se amplía el canal vaginal, ¿cierto? La apertura del canal vaginal para hacer que ese bebé pues salga más rapidito. No voy a entrar mucho en detalle allí porque eso lo vamos a ver más adelante en los módulos. Hay otro término, muchachos, que se emplea, que es el meconio. El meconio es esto. ¿Qué es esto? El bebecito durante la gestación está metido en un saco, que es el saco amniótico, ¿cierto? En ese saco amniótico hay, obviamente, que está metido el bebé y está metido o hay líquido amniótico. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en las cuales los bebecitos se hacen popó, literalmente dentro, estando todavía dentro de la barriga de la mamá, y esas heces, como no tienen para dónde correr, se quedan nadando aquí en todo ese líquido y lo contaminan todo ese líquido, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ese líquido amniótico, el bebé está rodeado por completo de ese líquido, ¿cierto? Porque recuerden que él está sumergido en ese líquido amniótico y el niño lo ingiere, es decir, se lo come y lo inhala, es decir, se le mete en la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente que si ya el niño hizo popó, imagínense que ese líquido se lo va a tragar el niño lleno de popó y va a venir con problemas gastrointestinales e incluso respiratorios, porque ese líquido amniótico el bebé también lo inhala, es decir, se lo lleva para los pulmones y el niño puede nacer con problemas respiratorios debido a eso. Entonces, el líquido amniótico usualmente es clarito, es transparente, ¿cierto? Y cuando hay meconio, el meconio hace referencia a la popó del niño. Entonces, cuando uno dice líquido amniótico meconiado, que el niño viene meconiado cuando ya están en parto, en la sala de parto, no, el bebecito viene meconiado, ya eso es un problema grande. Porque ya uno dice, miércoles, ya ese bebé viene con problemas, ya el bebé viene todo empapado de popó y ese bebé va a venir con problemas respiratorios. Entonces hay que hacerle sacar todas esas secreciones que el bebé tiene a nivel de la nariz, porque el niño puede terminar con una neumonía severa. Y si el niño no supera esa neumonía, se puede morir, literalmente por eso. Entonces hay que llevarlo a UCI, hay que hacerle asistencia mecánica o ventilatoria, hay que canalizarlo, hay que pasarle antibióticos, hay que limpiarlo, hay que pasarlo, hay que hacerle un lavado gástrico, o sea, hay que hacerle un montón de cosas a ese bebé para tratar de eliminar toda esa popó que el niño ingirió, ¿no? Y que inhaló. Para que el niño no se infecte, no se termine con una infección severa, una sepsis, ¿cierto? Entonces ya uno sabe que ese es un parto con complicaciones, es decir, es un parto distóxico, porque ya hay una complicación. Y no solamente se le hace el tratamiento al niño, sino también a la mamá. Porque recuerden que este popó, a pesar de que el niño está metido en su saquito amniótico, puede haber en algún momento en el que digamos que esas bacterias y todas esas secreciones pueden quedar dentro del útero de la materna y favorecerle también a ellas infecciones, ¿no? Entonces es un problema de punta y punta, ¿no? Tanto para el niño, obviamente que la peor parte va a ser para el niño, pero también puede ser para la madre. Entonces a ella también hay que intervenirla, hay que limpiarla muy bien, hay que hacerle como si fuese un legrado manual bien exhaustivo, que no se le quede nada allá adentro, ¿cierto? Y meterle antibióticos de manera profiláctica, ¿ya? Para que si de pronto queda algo por ahí, esos antibióticos arrasen con todo y ella no tenga una infección puerperal después, ¿cierto? Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando ya tienen identificado que el bebé viene meconiado, ¿tienen que realizarle sí o sí una cesárea a la mamá o puede parirlo normal?
Bueno, usualmente en algunas ocasiones, porque como les digo, esto depende mucho de en qué punto de el bebé hace popó. Porque puede darse el caso de que la mujer rompió fuente, ¿cierto? Y el líquido le salió bien, no le salió verde, porque cuando el líquido viene verdecito, el líquido se tiñe así de verde y uno dice, no, el bebé viene meconiado. Así es como uno lo puede identificar, ya solamente por extraer el líquido amniótico. Pero puede darse el caso de que el bebé, porque pasa así, los chicos son así de quisquillosos. De pronto el bebecito, cuando la mujer rompió fuente, lo que uno le dice que romper fuente, es decir, que se partió esa membrana, sacó el líquido normal, pero el niño pudo haber hecho popó después y ella de pronto pudo haber comenzado su trabajo de parto y estaba el líquido bien, o sea, no lo esperaba. Y de pronto cuando ella empezó otra vez con las contracciones, ya uno empieza a mirar de que ella está botando ese líquido sucio, meconiado. Y uno dice, ah, no, miércoles. Depende del tipo, ojo, depende del tipo, en qué etapa del trabajo de parto se encuentra en esa materna. Hay algunos que prefieren mandarla a cesárea y hay otros que no, porque si ya, por ejemplo, el bebé está encajado, es decir, ya está en el canal vaginal, ya no se puede devolver, ya hay que hacerla parir, ya, aunque el líquido venga meconiado. Usualmente lo que se detecta si el bebé ya viene meconiado y ella todavía no, o sea, el bebé no está encajado como tal en el canal vaginal, se manda para cesárea. Y así se controla más los fluidos, ¿no?, que ingiere el niño, porque el niño a medida que va pasando por el canal vaginal puede ingerir más de ese líquido. Entonces, se le puede hacer cesárea, pero ya una vez que ella está en su trabajo de parto y es ahí en donde uno identifica que el líquido viene meconiado, ya no hay mucho que hacer. Ya se deja salir al bebé por vaginal y se le hacen los tratamientos después. Hay otro caso, por ejemplo, el de hipoxia neonatal. Esta hipoxia neonatal, muchachos, es complicadísimo. Y este es uno de los casos que particularmente dentro del servicio de parto es de los que más asustan al personal. Cuando un niño viene con hipoxia. Cuando un niño viene con hipoxia quiere decir es que el bebé, por cualquier factor, el bebé cuando nace tiene una dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria obviamente es que el bebé no está respirando y el bebé no se está oxigenando. ¿Qué pasa? Que nosotros, los seres humanos, en esa etapa inicial de nuestra vida, es decir, en esta etapa de recién nacido, cuando nosotros nacemos, somos muchísimo, pero muchísimo más propensos a la falta de oxígeno en nuestros tejidos, en especial en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que si a nosotros nos privan de oxígeno por una fracción de tiempo, siendo niños o recién nacidos, vamos a tener mayor repercusión en nuestra salud, ¿cierto?, que si, por ejemplo, una persona adulta la privan por cierto tiempo de oxígeno. Tiene más chance de que no quede con alguna secuela permanente en comparación con un niño. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que a veces los bebecitos cuando nacen, ellos todos tienen que hacer un proceso que se llama adaptación neonatal. ¿Qué pasa con esa adaptación? Es un proceso que los niños tienen que cumplir sí o sí, porque ellos van a pasar de un ambiente en donde están literalmente 100% dependientes de su mamá. Es decir, ellos comen a través de cordón umbilical, ellos respiran a través de, o sea, todo es suministrado por la mamá. Pero una vez que ya el bebecito está fuera, obviamente que ese lazo se rompe y ya el niño necesita ser independiente y hacer todo ese proceso solo, respirar solo, comer solo, hacer todos los procesos metabólicos, hormonales y todo de nuestro cuerpo necesita hacerlo solo, no estar dependiendo de la mamá. Ya, porque cuando nosotros estamos en la barriga de la mamá, literalmente dependemos de ella. No es algo así poético ni nada, es que literalmente dependemos de nuestra mamá, porque sin ella no vivimos, es que es literalmente así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el bebecito está fuera de ese ambiente, él necesita hacer eso solo. En ese cambio, necesita hacer ese proceso de adaptación, él necesita adaptarse a este ambiente extrauterino, por fuera del vientre uterino, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a muchos niños les cuesta hacer ese proceso. No respiran bien. Entonces, cuando nacen, hay unos niños que prácticamente nacen como que con ese, con el pito de la ambulancia en la garganta, o sea, nacen vigorosos, no les cuesta nada hacer ese proceso. Nacen súper activos, se mueven, patalean, gritan, y esos gritos que pegan esos niños, por el amor a Dios, pareciera que le fueran a reventar a uno los tímpanos. Eso es algo bonito, es algo placentero. ¿En qué sentido? En que uno sabe, ok, ese bebecito está excelente, está súper bien, está muy activo, está rosadito, se está oxigenando, porque si no se estuviese oxigenando no estuviese gritando, ¿ya? Una persona que grita es porque tiene buena respiración en los pulmones, o sea, tiene buena ventilación. Y eso en el caso de los niños es muy bueno, porque nos dan indicio de que el bebé está haciendo bien ese proceso de adaptación, ¿cierto? Entonces, cuando el niño nace, uno lo primero que tiene que escuchar es el grito del bebé. O sea, básicamente ese grito es un alivio para uno, porque dice, bueno, listo, ya el bebé está respirando. Ya hay que hacerle lo demás, pero bueno, ya está respirando, está bien. Pero cuando el niño nace y uno no escucha gritarlo, no escucha nada, y el bebé está así que parece como los muñequitos así de trapo, que uno lo zarandea para todos lados y él está así todo flácido, y nada, eso es grave. Porque quiere decir que el bebecito no está respirando, está totalmente ahí inmóvil, puede estar incluso hasta en un paro cardiorrespiratorio. Hay que hacerle las asistencias, hay que hacerle las maniobras de RCP o darle ventilación, hay que darle soporte ventilatorio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces? Que los bebecitos, mientras que uno le hace esas maniobras y uno logra pues sacarlo, pasan todo ese tiempo que uno le tarda en hacer las maniobras, pasa sin oxígeno. Los tejidos no se estaban oxigenando porque el bebé no está respirando. Hasta que el niño vuelva a respirar nuevamente es que uno puede decir, ok, ya se están oxigenando los tejidos. Pero mientras que pasa ese tiempo de privación de oxígeno, los tejidos pueden dañarse, sobre todo el cerebro, ¿cierto? Que es lo más sensible del cuerpo del recién nacido, es el cerebro. Entonces, cuando el niño tiene esas hipoxias severas, es algo muy grave, porque el niño, de manera inmediata, uno no lo nota, pero a medida que el niño va creciendo, uno empieza a ver las secuelas de esa hipoxia. ¿Por qué? Porque al niño le cuesta caminar, está retrasado en su desarrollo o está retrasado en su crecimiento. Es un niño, por ejemplo, que si está en etapa escolar, de pronto se le dificulta leer o de plano no lee, se le retrasa el desarrollo del habla o de plano no habla. Dependiendo qué tan extenso haya sido ese daño, así se va a reflejar. Yo he conocido niños que debido a esa hipoxia severa terminan con parálisis cerebral. Literalmente el cerebro estuvo privado por tanto tiempo de oxígeno que se dañó. Literalmente el niño tuvo parálisis, es decir, ya el cerebro no funciona. Entonces son niños que están en silla de ruedas, con asistencia ventilatoria, que tienen que hacerle unas traqueostomías, tienen que hacerle unas gastrostomías para poderlo alimentar a través de sondas. Hay que usarle pañal porque el niño no tiene dominio sobre sus esfínteres, se orina, defeca ahí en la silla. Obviamente son niños que no pueden hablar, no pueden caminar, no tienen un desarrollo habitual, como si lo podrían tener un niño que no ha tenido hipoxia. Entonces, esto es algo sumamente delicado. Y como les decía, lastimosamente no podemos identificar cuál ha sido el daño real de un niño que ha sometido o que ha tenido una hipoxia hasta cuando el niño crece, ¿ya? Que empieza todo su proceso de desarrollo. Por ejemplo, que ya son niños que tienen cerca del año y no ni gatean, ni caminan, están ahí, como que con el desarrollo paralizado. Entonces, eso obviamente que va a repercutir muchísimo para toda su vida, ¿no? Para toda su vida. Entonces, esto es algo muy delicado, muchachos. Si ustedes de pronto están en una sala de parto y vean que el bebecito nace así, que no nada, por eso es que ustedes ven que en algunas, por ejemplo, en las películas, si ustedes siempre ven que le dan la palmada en el trasero al niño para que llore, eso no se hace. Lo que uno hace es frotarle la espalda, pero no fuerte, sino vigoroso, para tratar de darle ese estímulo, pero en la espalda al niño como para que, pero bueno, respira, coge el aire, ¿cierto?
y uno le hace ese frote con las toallitas o con lo que uno tiene ahí para poderlo secar, se lo hace bien vigoroso en la espalda para estimular al niño a que respire, ¿no? Y uno le pasa las sondas para aspirarlo, las jeringas, todo eso, la pera de succión, para tratar de eliminar esas secreciones y obviamente favorecer que el niño respire. Uno le pone la cánula, ¿cierto? Le da soporte ventilatorio, pero con tal de que el niño respire, como sea, pero que respire y que no se deje pasar mucho tiempo. Ya normalmente la literatura dice que ya después de 15 a 20 minutos, imagínense que es que cómo ustedes pueden aguantar 15 minutos sin respirar. 15 minutos es demasiado tiempo. Y hay niños que logran sobrevivir después de eso. O sea, ni siquiera que no es que mueran, sino que sobreviven a eso. Algo milagroso. Pero se espera de que un niño ya después de 15 minutos, imagínense que 15 minutos es mucho, 15 minutos sin saturación de oxígeno o saturación de oxígeno muy deficiente, ya va a tener problemas cognitivos de algún tipo. Ya va a tener problemas cerebrales o neuronales de algún tipo. ¿Y qué tipo va a ser? Eso es lo que no sabemos hasta que el momento de que el niño ya crezca. Entonces esto es algo muy delicado, ¿no? Esto es algo, ya se podrá imaginar que es algo bien delicado. Yo considero que esta es una de las situaciones en las cuales uno siente que literalmente tiene que agarrarse de los pies de todos los santos, literalmente, como dice, bueno, lo que sea que tenga que hacer, lo tengo que hacer ya porque este bebé se me puede morir aquí, literalmente. Y ustedes se imaginan una situación en la cual una materna que está ahí con uno en la misma sala, está pariendo a su hijo y que, verla ahí a ella, que uno le está haciendo la reanimación a su bebé y decirle después de que el bebé murió. Una cosa dura, es algo muy duro. Entonces, esto es algo muy delicado, ¿no? La otra parte es el calostro, muchachos. El calostro es la leche que bota inicialmente la madre. Ya es la primera leche que bota la madre. Y esa leche es rica en anticuerpos. Es decir, es una leche como amarilla. Literalmente esa es la que le dicen la leche dorada, ¿ya? Una leche de oro, literalmente. Entonces, y ese calostro se va a eliminar, es decir, lo va a estar botando la madre de sus mamas en el primer día, sobre todo después del parto. Entonces, por eso es que uno normalmente lo que le pide a la materna justo después del parto, ya que después uno haya atendido al niño, ya esté estable y no sé qué, es que se lo pegue al seno para aprovechar ese calostro, porque ese calostro es rico en anticuerpos y básicamente es como la primera vacuna que va a recibir el niño, literalmente. Literalmente es eso, ¿no? Como la primera vacuna que va a recibir el bebecito. Entonces ya se podrán imaginar que esta leche es bien importante, ¿no? Bueno, y aquí, chicos, bueno, esta parte, están por ahí todavía, no se me fueron. Esta parte que está aquí. Aquí estamos. Sí, profe. Ok. Esta parte sí necesito que quede clara, que yo no sé por qué se me quedó esto aquí, porque esto está repetido, permítame un momentico, esto está repetido aquí. Esto. Bueno, lo de embarazo ectópico y eso está bien. Esto sí necesito que les quede bien claro, esta parte. Porque estos son los términos que nosotros vamos a estar utilizando cuando nos referimos a las gestaciones de las maternas, ¿cierto? Hablamos de un embarazo a término, o sí, de un embarazo a término, ¿cierto? Cuando la materna cumple unas edades de gestación. ¿Cuáles son esas edades de gestación? Entre las 37 semanas y las 40 semanas. Si uno le saca el cálculo de cuántas semanas de gestación lleva la materna y ella está entre este rango, podemos decir, ok, ya ella puede parir en cualquiera de estas semanas y es lo normal, ¿cierto? Podemos esperar que ella pueda parir dentro de esas semanas y todo salga bien. Eso es lo que uno espera, ¿no? Y podemos decir, no, fue un embarazo a término, ¿cierto? Entre las 37 y las 40 semanas. Siempre se habla de un embarazo a término. ¿Qué pasa? Que puede existir unas situaciones o pueden existir unas condiciones patológicas, es decir, enfermedades,
que hacen en algunas ocasiones que las mujeres no alcancen estas semanas de gestación a término. Es decir, o se pasen o se antecedan a ese, es decir, salir antes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablamos de que antes de las 37 semanas, toda mujer que ha dado a luz antes de las 37 semanas, hablamos de que es un parto prematuro, pero superior a las 20 semanas. Es decir, hablamos de un parto prematuro o pretérmino cuando ¿qué? Cuando la mujer alcanza más de 20 semanas, pero menos de 37. Básicamente es eso. ¿Por qué superior a las 20 semanas? Porque antes de las 20 semanas hasta las 20 semanas no se considera un parto, se considera un aborto. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de aborto a parto pretérmino o parto prematuro, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque asumimos que un bebecito que tenga menos de 20 semanas de gestación ya es incompatible con la vida. Es decir, es un bebecito que tiene tan pocas semanas de gestación, está tan poco desarrollado que literalmente no va a ser suficiente que esté por fuera del vientre materno y se termine muriendo. Es decir, es un bebé que está muy poco desarrollado como para que pueda sobrevivir. Entonces el bebecito muere a causa de eso y es lo que conocemos como un aborto. Entonces el aborto lo consideramos que va hasta las 20 semanas, es decir, 20 semanas antes. Desde la semana, podemos decir 0 hasta la semana 20. Si la mujer expulsa el bebecito en esa edad, en esas semanas gestacionales, no hablamos de un parto, hablamos de un aborto. Hablamos de un parto prematuro es cuando supera las 20 semanas, pero antes de las 37. Porque si obviamente que ella alcanza después de las 37 semanas, ya es un parto a término, ¿no? Es un embarazo a término. Ese es el pretérmino, ¿cierto? Superior a las 20 semanas, pero antes de las 37 semanas. Y hablamos de un posttérmino o un postmaduro, ¿cierto? Cuando ya alcanzamos las 41 semanas después, ¿cierto? Eso también es peligroso. Ambas condiciones de prematurez y el debe ser posttérmino, ¿cierto? Afectan al niño. Son complicaciones para el niño. Si el niño se pasa mucho o no alcanza lo suficiente, es malo. Tiene que estar a término para que se pueda considerar como una gestación o un parto normal, ¿cierto? Porque si no hay relacionados muchas complicaciones allí. Existe también otra enfermedad, bueno, el embarazo ectópico, eso lo vamos a dejar para cuando hablen los grupos, que eso lo vamos a ver también. Y hay otro término que es de macrosomía. Esa macrosomía es cuando el niño es muy grande, ¿no? Es mucho más grande de lo que se espera. Normalmente uno dice que el niño, el peso mínimo al nacer de un niño tiene que estar mínimo entre los 2.500 a los 4.000 gramos. ¿Ya? Es decir, ese niño en cuanto nace, el peso debe cumplir eso. Tiene que pesar más de 2.500 gramos, pero menos de 4.000. Si pesa menos de 2.500 gramos, es decir, menos de 2,5 kilos, el niño tiene bajo peso. Pero si el niño supera los 4.000 gramos, es decir, más de 4 kilos, ya lo consideramos como macrosómico, es decir, es un bebecito que está gordo, ¿no? Está bien grandote, es muy grande para su edad gestacional. Cuando hablamos del desarrollo embrionario, es obviamente todo el desarrollo que se da desde que nosotros somos una célula de mamá, somos otra célula de papá y nos unimos, ¿cierto? Que es el proceso de fecundación, básicamente. Y el proceso de fecundación se da así, después de que el óvulo se encuentra con el espermatozoide, ellos dos se unen y a partir de allí comienza un proceso de división celular. Que ya ustedes conocen que el proceso de división celular es la mitosis, ¿cierto? Cuando una célula se parte en 2, en 4 y así, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Que esa multiplicación celular que se da dentro del óvulo empieza a multiplicarse ese montón de células y finalmente van a derivar en una parte que nosotros denominamos blastocisto. Este blastocisto es la célula que se va a implantar a nivel del útero de la madre, ¿cierto? Que yo les hablaba de lo que es ¿cómo le podemos decir?
el endometrio, ¿cierto? Y una vez que se anide allí metidito en el endometrio, empieza a dividirse y a replicarse más y más y más y más. Digamos que de manera inicial el bebecito tiene estas características como muy amorfas, ¿no? Que es como muy, o sea, es como indistinguible, o sea, no, uno no logra distinguir qué es la mano, si hay una cabeza, si qué es lo que hay allí, ¿no? Que es esta fase inicial, ¿no? Pero a medida que el bebecito va desarrollándose al paso de las semanas, ya empieza a adquirir como más características de un ser humano, ¿cierto? Que ya empiezan a salirle los ojos, la carita, la punta de los dedos, en fin. Ya hasta cuando se llegue a un término final. Entonces, básicamente todo este proceso lo podemos traducir o bien trimestralmente o mensualmente. Normalmente se conoce que el embarazo tiene un término de 9 meses, es decir, aproximadamente unas 40 semanas. Aproximadamente unas 40 semanas. ¿Qué pasa? Que dentro de cada uno de esos meses ocurren procesos de, digamos que de, ¿cómo le podríamos decir? De desarrollo en específico, ¿cierto? Como por ejemplo, en el principio de todo el embarazo, ¿cierto? En el primer mes de vida, ¿cierto? La primera cosa que se va a empezar a formar durante la gestación es el sistema nervioso central. O sea, son los dos órganos que inicialmente se forman, el cerebro y todo lo que tiene que ver con el corazón. Básicamente, ¿por qué? Porque ustedes saben que esos dos son los que mandan en nuestro cuerpo, literalmente. O sea, uno no puede prácticamente funcionar sin el otro, ¿ya? Entonces, como el sistema nervioso básicamente va a comandar absolutamente todas las funciones de nuestro cuerpo, ya se podrán imaginar que ese es uno de los primeros sistemas que se van a formar durante el embarazo, junto con el sistema circulatorio, porque necesitamos que ese bebé ya tenga su propia irrigación sanguínea para poder hacer todos sus procesos, ¿cierto? Y empiezan a mirarse todo lo que tiene que ver con el componente de la alimentación, la placenta, el cordón umbilical, toda esa parte, ¿no? Entonces, a partir del tercer mes, usualmente ya la mujer puede llegar a percibir movimientos de su bebé. De pronto algunas sí lo sienten más leves y otras no tanto, pero usualmente para ese mes la mujer puede llegar a sentir como ya el bebecito empieza como a patear, a zarandearse dentro de la barriga. Ya la mujer puede percibir los primeros movimientos del niño. Otra importancia clínica es aquí, en este mes, lo que es el sexto y séptimo mes de vida, sobre todo el sexto mes. ¿Qué pasa en el sexto mes? En el sexto mes ya el cuerpo empieza a identificar que ya estamos cerca del proceso de parto y empieza a preparar al niño para ese proceso de adaptación que yo les comentaba antes, ¿no? Que es el proceso de adaptación neonatal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que ya el cuerpo empieza a, digamos que a preparar al niño para que sus pulmones sean los que ejerzan o que hagan la función del intercambio gaseoso una vez que el niño ya nazca, ¿cierto? El proceso de respiración como tal. Para eso hace madurar los pulmones, ¿cierto? Se necesitan madurar los pulmones. ¿Qué pasa y qué hace madurar los pulmones? Una sustancia que se llama surfactante. Esa es una sustancia que tiene que producir el niño más o menos para estas semanas, para este mes de gestación. Entonces, ese surfactante lo produce el bebecito para poder madurar los pulmones, es decir, que esos pulmones estén bien fortalecidos, bien establecidos, para que al momento de que ya nazca el bebecito, que ya esté fuera del vientre materno, no tenga problemas respiratorios, es decir, no tenga ese cambio tan brusco y que el niño obviamente vaya a presentar dificultad respiratoria, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en algunas ocasiones, usualmente es entre este periodo sexto y séptimo mes, en donde la gran mayoría de los niños prematuros nacen. Y por eso es que los niños con prematurez tienen problemas respiratorios, porque en algunas ocasiones no le ha dado chance al cuerpo de producir el suficiente surfactante
como para poder madurar bien esos pulmoncitos. Y obviamente que ese bebecito va a nacer con problemas respiratorios. Entonces, ante la sospecha o ante la amenaza de un parto prematuro, usualmente se le pide o se le hace a la materna un esquema de maduración pulmonar, que eso lo vamos a ver más adelante. Ese esquema de maduración pulmonar consiste en administrarle medicamentos a la materna para acelerar en el niño ese proceso de maduración, ¿cierto? Entonces, pues obviamente que si el niño llegase a nacer, que eso es lo que uno no espera, que no nazca prematuro, pero sí en caso tal de que llegue a nacer, el bebecito pues tenga más chance o menos posibilidades de que tenga algún tipo de afectación respiratoria. Por eso, ¿cierto? Entonces, eso se hace con corticoides, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y ya finalmente, cuando ya los bebecitos ya están, o sea, ya el feto está en este último periodo, ya en el último trimestre, ya básicamente podemos entender que es un niño bastante maduro, ¿cierto? Y ya está apto para la vida extrauterina. Es decir, ya puede salir del vientre materno sin ningún problema, o al menos eso es lo que uno espera. ¿Qué pasa? Que dentro del embarazo hay unos órganos bien importantes. Existe la placenta, que es esta que ustedes ven aquí, que es la que conecta a través del cordón umbilical al niño. ¿Qué es lo importante de decir de la placenta? Y ojo con esto. La placenta tiene dos caras. Tiene una cara que es fetal, que es esta cara. Es decir, es la cara que ve el niño si, por ejemplo, el niño está dentro de la barriga y mira así para el techo, él va a ver la placenta así pegadita ahí en el techo y lo que va a ver es esto. De allí va a salir el cordón umbilical del niño. Miren cómo lo ven aquí, ¿cierto? Y del otro lado, que es en este caso sería la que está acá abajo, es la que se pega a la pared uterina, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esa pared uterina, la placenta necesita fijarse, necesita tener como si fuese unas chupas para poderse fijar bien en esa cavidad uterina, ¿cierto? Y esas chupas, muy entre comillas, no vayan a literalmente pensar que son unas chupas, pero es algo muy parecido, ¿no? Son estructuras anatómicas que le permiten a la placenta fijarse al interior del útero, de la cavidad uterina, ¿cierto? Para que no se mueva, porque esa placenta no se tiene que mover, no se tiene que desprender, porque si se desprende, el bebé se muere, literalmente así. Porque ese es el órgano que le suministra al niño oxígeno y nutrientes para poder sobrevivir. Entonces, si ya ese órgano se daña, obviamente que el niño va a quedar, se va a privar de oxígeno, se va a privar de nutrientes y va a terminar muriendo. Entonces, la importancia de la placenta y que quede bien adherida ahí a la pared uterina es esa, porque sin la placenta el bebé no puede vivir, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esa placenta se puede adosar, se puede pegar a la pared uterina a través de esta presencia de los cotiledones, que son estos que ustedes ven por acá. Esos cotiledones, ustedes los van a ver, estos que ustedes ven aquí, que parecen como si fuesen unos bultos, se ven como bultos así. ¿Sí lo logran ver? Se ven como unos bultos así grandes, como unos grumos grandes, ¿cierto? Se ven como unas estructuras grandes. Y esto permite como pegarse bien pegadito a la pared uterina. En algunas ocasiones, a veces esta placenta se fija tan bien que cuando ya la mujer pare, se les quedan como unos pedazos pegados ahí en el útero. Ya les quedan restos de placenta pegados ahí al útero, a la mamá. Pero es por esto, ¿no? Que se fijó tan bien esa placenta, o sea, hizo tan buen trabajo la placenta que literalmente no se quiere desprender. Y cuando se saca, se quedan como un pedazo, ¿no? Como cuando uno trata de retirar un sticker de un producto, que uno lo coge así por la esquinita y va desprendiendo y de repente cuando ya uno lo desprende todo queda un pedazo ahí del sticker. Imagínense que es algo muy parecido a eso. Queda un pedazo de placenta ahí metida y obviamente que eso le va a traer problemas a la materna. Entonces tenemos dos caras. La cara fetal, que miren que es lisa, es como gris, y la importancia clínica de esto es que miren, tiene un montón de venas, de arterias, miren toda la irrigación sanguínea que tiene la placenta. Y todas esas uniones de todo ese montón de ramificaciones es lo que va finalmente a hacer constituir lo que se conoce como el cordón umbilical, ¿no?
Y tenemos esta otra cara materna, que es esta, ¿no? Que es como rugosa, que es como más sanguinolenta, ¿cierto? Se ve como más tosca a la vista, ¿cierto? Pero también es de importancia clínica, entonces tiene esas dos cosas. Importancia, cotiledones, así se llama, cotiledones, y usualmente son 12. Entonces cuando la mujer saca la placenta, la expulsa, uno tiene que revisar esta placenta para saber que todo está en orden. No hay como sacabocados, no hay como que un pedazo que esté así como mordido ni nada, porque uno espera que esté intacta, esté completa, porque si no, podemos suponer que es la placenta la que hay restos en el útero todavía, ¿cierto? Y de cordón umbilical, ¿qué debemos decir, muchachos? Importante esto, ojo con esto. El cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. Son las únicas 2 arterias en el cuerpo humano que transportan sangre desoxigenada. Ojo con el dato. Normalmente las arterias en nuestro cuerpo llevan sangre oxigenada, pero en este caso, en el cordón umbilical, las cosas se invierten. Son las 2 arterias del cordón umbilical las únicas en el cuerpo humano que transportan sangre desoxigenada. Y en este caso, la vena cumple la función de llevar sangre oxigenada, ¿cierto? Esta es una condición que solamente se presenta aquí durante el embarazo y nada más. Porque si ustedes analizan su cuerpo, todas las arterias de su cuerpo llevan sangre oxigenada y todas las venas llevan sangre desoxigenada. Pero en el caso del embarazo, aquí el cordón umbilical hace lo contrario. Esas 2 arterias llevan sangre desoxigenada y esa vena, una única que está en el centro, va a llevar sangre oxigenada. Acá se cambia todo y ustedes lo van a ver así. Así que cuando el niño nace, uno enseguida, cuando corta el cordón, siempre tiene que verificar que esas 3 estructuras están. Le tiene que salir estos 3 circulitos, como lo ven aquí, ¿cierto? Esos 3 circulitos es la vena umbilical, que es la que lleva sangre oxigenada, que sería esta, y las 2 arterias que llevarían sangre desoxigenada, ¿cierto? Y esta gelatina que está alrededor, todo esto que se llama gelatina de Wharton, que es, digamos que una gelatina, porque ustedes al tacto se siente el cordón umbilical como durito, como si fuese, ay, no sé cómo con qué material asemejarlo, pero se siente durito, ¿cierto? Pero es bastante flexible. Y el líquido amniótico, muchachos, que el líquido amniótico de ellos podemos decir es que normalmente el líquido amniótico es claro o muy ligeramente amarillo, pero muy ligerito, muy ligeramente amarillo, ¿cierto? Y básicamente de ese líquido está rodeado el bebé, así como lo hemos visto hasta ahora. Hay unas alteraciones con la producción de ese líquido cuando se produce en exceso y cuando se produce en poca cantidad, que es el polihidramnios. Copien, por favor, ojo con el dato, polihidramnios, que es cuando se produce mucha cantidad de líquido amniótico, y oligohidramnios es cuando se produce poca cantidad de líquido amniótico. Entonces, polihidramnios cuando se produce mucho líquido amniótico y oligohidramnios cuando se produce poca cantidad de líquido amniótico. Y miren que este es el saquito amniótico en donde normalmente está metido el bebé. ¿Ya? Este es el saco amniótico. Y dentro del saco amniótico, mire que ahí está el bebé metidito, ¿cierto? Ahí en su casita, tranquilo, bonito, mientras se desarrolla, ¿no? Bueno, y ya por último, muchachos, que sería cuáles son los síntomas que están relacionados con el embarazo. Es decir, cuáles son esos síntomas que podemos... las mujeres pueden manifestar para darnos a la sospecha de que ella está embarazada. Lo primero son náuseas matutinas, usualmente son matutinas, con o sin vómitos. Es decir, ellas apenas se levantan en la mañana, enseguida sienten esas náuseas así muy fuertes que las pueden llevar a ellas a vomitar o no. Simplemente tener muchas náuseas, ¿cierto? Sin vómitos como tal, o pueden vomitar. Los senos se colocan muy sensibles y se hinchan bastante, se pareciera que se llenaran, ¿cierto?
y son extremadamente sensibles al tacto, ¿cierto? Hay algunas mujeres que incluso son tan sensibles los senos que hasta el mismo roce de la ropa con el pezón, con el seno como tal, les ocasiona mucho dolor. Entonces, así de sensible se pone los senos, ¿no? Algunas mujeres pueden verse como muy fatigadas y algunas pueden presentar, no todas, pero sí algunas, que es lo más común, que pueden presentar o aversión a las comidas o muchos antojos. Incluso hay mujeres que describen que tienen antojos por comidas que nunca antes habían presentado antojos. O sea, por ejemplo, una persona que, qué sé yo, no sé, que no le gusta el aguacate, de repente ahora quiere comer aguacate a todas horas. O sea, antes una persona que nunca había comido aguacate porque no le gustaba, ahora le gusta comérsela a todas horas, ¿cierto? O antojos de comidas muy raras, es decir, de mezclas de comidas que pueden sonar como muy raras, ¿no? Por ejemplo, pescado con frijoles o de pronto pasta con chocolate, ¿cierto? Unas cosas así, ¿cierto? Y la distensión abdominal, obviamente, ¿no? Que la mujer a medida que va aumentando en su gestación le va creciendo la barriga. Y el signo más evidente de todos es la ausencia de la menstruación. Es decir, la mujer no menstrua y eso es lo que nos hace a nosotros sospechar de que ella está embarazada.